And our subject is the house of Y nuestro mercy. tema Now, es la casa de misericordia. Y esto que tenemos aquí sucedió muy pronto en el gran ministerio de Galilea del Señor Jesucristo. Y el tiempo es en la parte inicial del año 28 después de Cristo. Y aquí tenemos la segunda visita que se narra del Señor a Jerusalén. Y probablemente es una de las grandes fiestas de peregrinaje, pero no se nos dice cuál. Y simplemente podemos suponer diferentes cosas. Ni siquiera se nos dice aquí en la narrativa si los discípulos estaban ahí con él o no. Pero nosotros suponemos que sí estaban ahí con él, porque estaban con él muy probablemente casi todo el tiempo, aunque no se les menciona porque aquí se pone el enfoque de las cosas en el Señor. No se hace ninguna distracción en la narrativa, sino que nos enfocamos en el Señor y lo que Él hizo y lo que Él dijo. Y entonces dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y yo quiero que vayamos brevemente al capítulo 2, versículos 14 y 15, Juan 2, 14 y 15, donde el Señor Jesucristo fue al templo y hubo dos limpiezas del templo, una en la parte inicial del ministerio y otra al final. Y Cristo halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y eso fue un símbolo, no fue verdaderamente algo que él hubiese usado de forma violenta, fue un símbolo de justicia. Dice, los echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y no vamos a enfocarnos en esta parte, pero eso fue un gran milagro. Y él podía hacer este tipo de cosas de esta forma. Y entonces él estaba aquí en Jerusalén. Y después en el versículo 23 de este mismo capítulo dice así, y estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y se menciona esto simplemente de pasada, y evidentemente hubo muchos milagros. Y después en el capítulo 3 versículo 2 la visita que le hizo Nicodemo. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios contigo, si no está Dios con él. Y había muchas cosas que eran sorprendentes para estos fariseos, este fariseo que era un líder, y así tiene que haber sido con todos ellos. Y después en el capítulo 4 versículo 44, esto nos prepara para lo que vamos a ver aquí. En el versículo 44 dice así, que vino a Galilea y le recibieron, y habiendo visto todo lo que había visto, lo que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Eso es el versículo 45. Así que ellos habían visitado allí a Jesús, o no a Jesús, habían visitado ese lugar, y entonces hablaron de los milagros en Jerusalén. Y entonces la segunda visita que se narra ahí en el capítulo 5, cuando él va a Jerusalén, ahora se tiene esos detalles y hay un milagro maravilloso ahí. Versículo 2 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y Betesda significa casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. Y en el año 1888, sí, más o menos, de forma realista se identificó esto de forma arqueológica, ya sin los pórticos, pero se veía todo lo que estaba allí. Y en esos grandes pórticos, versículo 3, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Algunas de las enfermedades se mencionan aquí. Algunos eran ciegos, otros completamente estaban discapacitados, otros con miembros secos, miembros encogidos, paralizados también, con miembros pues secos. Y dice que estaban esperando que se moviese el agua. Y vamos a mencionar esto brevemente. El versículo 4 nos dice que un ángel bajaba de tiempo en tiempo y hacía que se moviese el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y el pasaje aquí en el versículo 4 no dice que se pensaba que esto fuera así,
que se pensaba que un ángel descendiese en algún momento. Entonces, bueno, suponemos que la narrativa que tenemos aquí indica que esto de forma literal sucedía. Tal vez era un acto de misericordia que Dios enviaba, lo cual avivaba alguna esperanza antes del juicio de las personas en aquel entonces y el estado de la nación que estaba bajo el control y el control sí de Roma. Y entonces tal vez esto indicaba que todavía se podía tener misericordia. Y bueno, cualquiera que sea la explicación aquí, aquí había sanaciones maravillosas, no muy frecuentemente, pero no se nos dice si se descendía, si el ángel descendía de forma anual o en el tiempo del peregrinaje. Y muchas personas esperaban ahí que este milagro ocurriese. Y tal vez esto sucedía durante cierto tiempo y la persona que entraba al agua comenzaba a mejorar. Y digo esto porque Juan, el apóstol Juan en la narrativa, cuando llegamos a ese punto, él enfatiza que la sanación que hacía Cristo, todas ellas eran instantáneas. Y tal vez está intentando hacer un contraste aquí a la norma que se conocía allí en el pórtico de Bethesda. Pero bueno, eso sucedía y era tan poco frecuente que casi tenía el objeto de mostrar la condición desesperanzada de la nación y esta situación de la nación no era como los siglos anteriores cuando Dios estaba con ellos mucho más y ahora eran una nación que estaba siendo más o menos juzgada en ese momento ya y entonces llegamos allí a la persona que va a ser sanada en el versículo 5 y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Era un caso terrible. Y en la fraternidad de las personas que estaban allí en esos pórticos esperando que sucediese ese evento tan raro de que alguien fuera sanado, probablemente él era una persona ya conocida, y me imagino que sí, porque era su fraternidad, tal vez podríamos decirlo. Era, por así decirlo, el lugar que era suyo. Se hablaban los unos a los otros, compartían sus problemas y sus quejas, y tal vez era un hombre que tenía amargura. Es descrito, Dios lo describe más adelante como un hombre que tenía pecado, lo veremos. Tal vez era cínico, tal vez tenía amargura, y tal vez decía bromas sucias, no lo sabemos. Pero de cualquier forma, esta era su fraternidad. Había un estado muy lamentable allí. Gente muy enferma que se reunían allí y que estaban juntos. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, ¿y qué estaba haciendo ahí el Señor? Los fariseos no habrían estado por allí debido a que hubieran tenido la posibilidad de contaminarse de forma ceremonial. Los sacerdotes tampoco hubieran estado por ahí. Sin embargo, el Señor fue al pórtico, fue allí al pozo de Bethesda. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo ahí, él ya sabía todo, evidentemente, todo lo sabía respecto de él. Él era Dios y hombre. Y entonces dice, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y este es mi primer encabezado en esta mañana. La pregunta sorprendente. Es una pregunta sorprendente la que hizo el Señor aquí. ¿Quieres ser sano? Imagínate tú esto, por favor. Imagínate que estás muy mal, muy enfermo, estás tal vez con mucho dolor. No me imagino que quiero decir solamente en este momento, pero en algún momento y tienes, por ejemplo, un dolor de cabeza muy severo o algo peor, algo doloroso, algo muy severo. Y imagínate que alguien te diga, ¿quieres mejorar? Claro que no. Nadie te haría una pregunta así, claro que no. ¿Quieres recuperarte de eso? ¿Quieres que tu pierna rota se sane rápido y que todo esté bien, todo esté mejor y no tengas ninguna enfermedad? Estas no son preguntas que uno hace. La respuesta es obvia. Es muy importante que el Señor haga esta pregunta a este hombre. Es muy significativo. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres mejorar? ¿Quieres estar bien? ¿Quieres ser sanado? No es el tipo de pregunta que un doctor normalmente haría.
Y es muy probable que él no quería ser sano, o que tal vez no querría ser sano. Él estaba así ya durante 38 años. Él había estado así durante todo ese tiempo, estaba completamente adaptado a esa condición. Y esas personas que estaban ahí era su fraternidad. Ese era un lugar que era suyo, por así decirlo. Había ciertas ventajas ahí. Supongo que tenía ciertas ventajas en el estado que tenía. No tenía que trabajar ni tomar ciertas responsabilidades grandes. Tal vez estaba acostumbrado a ello, tal vez eso es lo que él deseaba. Ahí es donde él era valorado, ahí es donde su amargura o su cinismo o lo que fuera podía ser ventilado. A las personas no le molestaba todo esto porque todos eran, pues estaban en la misma posición todos ellos. Tal vez él ya había olvidado por completo cómo era estar bien. Es una pregunta relevante y es doblemente relevante porque todo lo que el Señor hizo y su sanidad física, todas las sanidades que obró el Señor le autentificaban como el Señor, pero también ilustraban algo espiritual. Y en lo que respecta a la sanidad espiritual, la pregunta es relevante. ¿Tú quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener reconciliación con Dios? ¿Quieres ser cambiado como una persona? ¿Y quieres que se te dé una nueva naturaleza y que se te dé acceso a Dios y comunicación con Él? Y nuevos gozos, nueva vida, nuevo futuro. Y la respuesta de cada uno de nosotros es no, no queremos. Déjanos tranquilos. Así estamos felices en este mundo donde estamos. No vamos a dejar de lado nuestro pecado. No vamos a dejar de lado las cosas que conocemos. Queremos nuestros propios logros. Queremos lo que queramos. El tipo de personas que quiero ser, así quiero seguir siendo, quiero tener ciertas cosas, quiero seguir siendo independiente, quiero tener autodeterminación. No quiero que Dios me gobierne, me controle. No queremos tener preocupación con la calidad de la vida que tenemos que tener si Él nos salvase y nos pusiese camino al cielo, y que tengamos que estar luchando en contra del pecado y anhelando mejorar y buscarle a Él, buscando bendición y estudiarle y tenerle y caminar en sus caminos y representarle. Eso es lo único que nosotros no queremos hacer en esta vida. Es lo último que querríamos hacer. Así que te das cuenta la pregunta relevante. Cuando vemos aquí como una ilustración de la sanidad espiritual, cada sanidad física. Espero que haya sido claro. Cada vez que Cristo sanaba, esto ilustraba cómo podía sanar de forma espiritual. Y nosotros, si intentamos hablar con alguien al respecto de Cristo, ellos hacen lo que sea con tal de cambiar el tema, con tal de poner una barricada, con tal de resistir las cosas. Así hacíamos nosotros también, todos nosotros. Si alguien tocaba la puerta, lo último que una persona quiere es que alguien les hable de la fe. A través de la gracia de Dios solo podemos obtener personas que nos escuchen y las personas estén abiertas a escuchar la verdad, pero hay una gran resistencia. Y en el caso de este hombre, él probablemente no estaba seguro si quería ser diferente de forma física o no. ¿Quiere ser sano? Y este hombre enfermo en el versículo 7, bueno, no responde la pregunta. Ah, no hay ninguna otra cosa que yo quisiera poder hacer, el levantarme y caminar y poder andar yo solo, caminar solo, no habría nada mejor para mí. Y poder trabajar para ganar la vida de mi familia o el sustento de mi familia. No, no, no. La respuesta es lamentable, Señor. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Y por qué no había nadie que le ayudase? Pues se hace la pregunta, ¿por qué no? Pues probablemente porque él no quería que nadie le ayudase. Pero ¿quién le puso allí todos los días? A partir de ahí de su casa y llevase a ese lugar, porque no se le permitía estar ahí en la noche. ¿Quién le llevaba ahí? A alguien le permitía estar ahí, alguien le llevaba, alguien le ayudaba y después le dejaban ahí. Entonces sí, no tenía nadie que le ayudase. ¿Y por qué? Pues porque él hace años tal vez se había dado por vencido. Porque era un cínico tal vez. Porque no confiaba en nada, no quería pues tal vez nada. Y dice, no tengo quien me meta. Y no creo que
esto sea una respuesta que muestra un anhelo, sino más bien vemos que tal vez esto indica que se está apartando de la pregunta. ¿Quieres ser sano? Ya ni siquiera considero la pregunta, porque tal vez hacía décadas que no pensaba en ello. Y así pasa con nosotros de forma espiritual. Nosotros no nos preocupamos al respecto de las cosas espirituales si no somos salvos. No nos preocupamos al respecto de nuestro estatus delante de Dios. No nos preocupamos al respecto de la eternidad. No nos preocupamos al respecto de encontrarnos con nuestro Creador. Sin embargo, aquí tenemos la gran iniciativa del Señor. Y entonces voy a mencionar esto ahora, mi segundo encabezado, la iniciativa celestial, la iniciativa divina, la iniciativa de Dios. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Qué enunciado tan maravilloso. Se ha aclarado que el hombre había estado en esa condición terrible durante 38 años. Ya se había aclarado que no tenía esperanza de que pudiera cambiar su condición, su estado. Se ha aclarado también que él ni siquiera tenía ayuda para poder llegar al agua antes que ningún otro. No había ninguna posibilidad de que ese hombre pudiese ser sanado, incluso si había esos milagros 1, 2 o 3 veces al año. No sabemos. Bajo ninguna circunstancia el Señor am, le hubiese negado a ayudarle, porque esa es una casa de misericordia. Le dice el Señor, levántate, toma tu lecho y anda, le ayuda. Dios, el Señor Jesucristo tiene autoridad para decir esto, ese es Dios, es el Señor. Y cuando nosotros hablamos al respecto de la salvación espiritual, tenemos una orden diferente. Nosotros decimos, arrepiéntete, cree en Cristo, rinde tu vida a Él. Arrepiéntete de tu pecado, cree en Cristo y rinde tu vida a Él. Eso es lo que decimos y predicamos. Pero a menos que esa orden venga con el poder del Espíritu Santo, entonces nunca obedeceremos esa orden de Cristo. Es el Espíritu Santo el que obra en nuestro corazón y derrite nuestro corazón y abre nuestro entendimiento y nos ayuda a ver nuestra necesidad, a que veamos cuán necesitados estamos, de modo que veamos nuestro estado y cómo estamos perdidos. Y entonces podamos anhelar tener perdón y salvación y comencemos a buscar al Señor y podamos obedecerle. Levántate, toma tu lecho y anda. Esta orden une amabilidad amorosa con poder. Todo eso lo vemos en esta orden. La vida viene a esos miembros secos de este hombre, en esa condición tan terrible en la que estaba. No se necesitó ni siquiera el estanque, no se necesitó la ayuda de esa agua, ni cuando se movía esa agua. ¿Por qué no? Pues porque el Hijo de Dios estaba allí y su palabra poderosa obra vida en esos miembros inmediatamente. Y con eso también vino la fortaleza para obedecer. Piénsalo, imagínate que yo hubiera sido ese hombre, imagínalo. ¿En qué orden sucederían las cosas? Levántate, ¿eh? ¿Pero qué no puedo levantarme, Señor? No puedo levantarme. No me he levantado con mis propias fuerzas y capacidad durante años. Simplemente no puedo hacerlo. Con la orden vino la fuerza para obedecer. Y él sabía que podía obedecer, él sabía que podía hacerlo. Cuando el Espíritu Santo obra, y la palabra dice, arrepiéntete y cree en Cristo y rinde tu vida a Él. Cuando el Espíritu obra, entonces el poder que nos capacita a obedecer viene con esa orden. Y la persona que jamás se hubiera rendido a Cristo en su vida, que jamás se hubiera arrepentido de su pecado, lo hace ahora, se arrepiente y viene a Cristo y anhela la bendición que viene con la obra de Cristo. La fortaleza, las fuerzas vinieron a él y él de forma instantánea obedeció. Versículo 9, fíjate ahí. Y al instante, inmediatamente, aquel hombre fue sanado. Como la persona que viene a Cristo también es sanada inmediatamente. Cuando se arrepiente y pone su fe en Cristo, su mente es cambiada, el corazón es cambiado, la voluntad es cambiada. Toda área del alma es cambiada. Mis pensamientos ya nunca son los mismos. Nunca jamás son los mismos. Ahora ya entiendo la misericordia de Dios y el camino a la salvación. Mi afecto cambia. Ahora amo al Dios que un día
rechacé. Ahora anhelo a Dios. Ahora mi voluntad es cambiada. Ahora todavía no soy perfecto inmediatamente en absoluto, pero mi voluntad ahora es servirle y honrarle y agradarle. Y ahora cuando caigo, ahora me angustio y mi conciencia me atribula porque toda área de la persona de forma grandísima es cambiada. De forma impresionante. Y este hombre instantáneamente fue sanado de forma física, un milagro maravilloso. Y las personas ahí estaban sorprendidas. Este hombre había estado enfermo durante tantos años, discapacitado durante tantos años, y mucha gente lo conocía, muchos lo observaban. Tomó su lecho instantáneamente y anduvo. Y después la nota ominosa, grande, al final del versículo 9. Entonces, era el día de reposo aquel día. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. La hostilidad comienza para esta visita. El mismo día era el día de reposo. El versículo 10. Entonces los judíos, acuérdense que en el Evangelio de Juan, cuando leemos esta frase, los judíos, el término significa los líderes. No todas las personas, evidentemente, aunque frecuentemente pensaban igual, pero aquí en el Evangelio de Juan, cuando dice los judíos, hace referencia en particular a los escribas y los fariseos y los sacerdotes. Hay que entender que este es el uso que le da Juan al término los judíos. Y casi en todas partes donde él escribe esto, hace referencia a todos los que acabo de mencionar. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y de hecho podemos tal vez mejorar un poco la traducción, vamos a ver. Los judíos, por tanto, le dijeron, y esto nos hace pensar que se lo dijeron una vez, pero el original dice que los judíos, por tanto, le decían, y si se tradujese así, también en el español, nos haría pensar una cosa diferente, que cada vez que este hombre llevaba su lecho, cada vez que se topaba con los sacerdotes o los fariseos, le decían, estás llevando esa carga en el día de reposo, no te es lícito. Y pasaba tal vez una y otra vez y fue retado a donde quiera que iba, a donde quiera que caminaba. O un hombre que llevaba su lecho. Y entonces estaban deseando reforzar la ley ceremonial a manos de estos fariseos. O los fariseos lo estaban intentando hacer. Entonces todo el mundo le decía, no puedes hacerlo. Incluso los saduceos, que eran la mayor parte de los judíos en aquel entonces que estaban sirviendo en el templo. También incluso ellos estaban alineándose con esas ideas. Ajá. Entonces todo el mundo guardaba la ley como se les había enseñado. Y claro que no era así. El cuarto mandamiento y el gran pasaje ahí en el profeta Jeremías que habla respecto de cargar cosas y lo prohíbe, no trata al respecto de llevar cargas, sino al respecto de llevar algo y lo vas cargando para venderlo, para trabajar, para extender tu negocio en el día de reposo. Eso nunca aplicaba en el Antiguo Testamento a simplemente tener que cargar una cosa de un lado a otro, porque quiera uno ayudar a otro o por alguna razón práctica, alguna razón simple. La orden tenía que ver con comercio, pero los fariseos, con su enfoque de salvación por las obras, y tenemos que obedecer a Dios de forma meticulosa y la ley, y a través de nuestras obras obtenemos beneficios especiales de Dios. Ellos decían, como hebreos, como israelitas, todos somos el pueblo de Dios, pero si queremos tener un favor especial y una bendición especial y un lugar especial en la mente de Dios, de forma meticulosa tenemos que guardar todas las regulaciones de la ley ceremonial. Y ellos extendieron todo eso. Esa era su salvación. Y no se tenía que llevar una carga en el día de reposo, decían ellos, de ninguna forma. Así que él fue retado, versículo 10. Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió de forma muy simple, versículo 11. El que me sanó
Él tiene que ser aceptado por Dios. Él tiene que tener un poder divino. Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Él no puede estar en un error. Me ha dicho un hombre santo que tiene poder divino, que ha hecho una cosa extraordinaria y maravillosa por mí, me dijo, toma tu lecho y anda. Y en el versículo 12, las personas que le retaron, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, no son conmovidos en absoluto. Entonces le preguntaron, ¿y qué le preguntaron? ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y podemos estudiar este versículo también, pero simplemente lo voy a resumir. Para comenzar, lo que dicen es algo derogatorio. ¿Qué persona, qué individuo, qué tipo, qué persona te dijo tal cosa? Ellos no están impresionados en absoluto a medida que están hablando con este hombre que pensaba que había un hombre santo, un sanador. Ellos más bien decían, ¿qué individuo te dijo? No estaban interesados en la sanidad que había sucedido, sino estaban viendo las obras, querían evidencia. Esta persona tiene que ser acusada. Esta persona ha ofendido la ley. Entonces estaban ignorando el milagro y son sumamente precisos al respecto de las palabras que Cristo dijo, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y eso es lo que habían notado las palabras, toma tu lecho y anda. Ya estaban escribiendo los cargos para acusarle, pero ignoraban por completo el milagro, lo estaban ignorando por completo. Y así somos los seres humanos, ¿no es cierto? Cuando leemos algo así, y de esto de forma literal sucedió, no pienses que los judíos, estos líderes que estaban diciendo estas cosas solamente, que ellos estaban muy mal. Acuérdate que esto nos refleja a todos nosotros, porque nosotros somos exactamente igual. Dios ha creado al mundo. Ahí vemos toda la evidencia del orden y el diseño de una mente que creó el universo y decimos, a mí no me confundas con eso, a mí eso no me importa. Yo creo en la evolución. Yo creo en millones de años. Yo creo en un inmenso proceso a través de accidentes. Yo creo que todo se debe de explicar de forma física y material. Yo no creo en ninguna mano divina, celestial. Así somos nosotros. Ignoramos el milagro, ignoramos el poder, ignoramos lo espiritual, ignoramos lo obvio y nos enfocamos directamente en las acusaciones. Yo no creo en Dios por esto y por aquello. Directo vamos a la negativa de Dios. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Si somos nosotros. Y este es el prejuicio humano, míralo ahí. Ahí Cristo iba a hacer muchos milagros y estas personas siempre permanecieron completamente ciegos a todo ello. No les era nada importante, estaban endurecidos en contra de todo eso. Y el problema principal, claro, es que Cristo había tocado allí un punto sensible en contra de su teología. Su teología es que la salvación era por obras, que se ganaba uno el favor de Dios, que la salvación era a través de lo que uno hacía. Entonces no se tenía que cargar nada en el día de reposo y querían obedecer todas las reglas. Y aquí viene un sanador grandioso, un hombre de Dios, alguien poderoso, un maestro santo, alguien que estaba obrando sus milagros y este milagro tan importante lo hizo en el día de reposo. Y eso arremetía en contra de la posición que ellos tenían. Decían, ellos están trabajando en el día de reposo y no lo podían soportar. La hostilidad tenía que caer sobre la hora. Versículo 14. Después, bueno, el 13 primero. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. No era correcto que él estuviese allí teniendo una gran aclamación de la multitud. Así que entonces se fue de ahí. Y versículo 14. Después le halló Jesús en el templo a esa persona. De forma literal lo vio. No es como que lo estaba buscando. Él sabía dónde estaba en todo momento. Pero le ve allí, se encuentra con él allí en el templo. ¿Y qué estaba haciendo este hombre que había sido sanado en el templo? Un poco más adelante, Cristo habla con él de tal forma
que muestra que él era un rebelde en contra de Dios. No tenía un corazón para con Dios. Era uno que sería clasificado como un pecador en todo sentido. Y yo creo que estaba agradecido por su sanidad. Yo creo que estaba pensando una vez más que ahora ya estaba ahí en el templo, estaba reconsiderando las cosas. Ese no era el lugar donde normalmente estaba ni su ambiente, ni su contexto. Jesús le encontró en el templo y le dijo, he aquí, has sido sanado. Mírate, mírate. Piensa respecto de esto, lo que te ha pasado. Has sido transformado. Piensa al respecto de cómo estabas antes y cómo has sido sanado. Date cuenta de que esto es un acto de Dios. Y Cristo dice algo maravilloso. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Si queremos ser simples, uno podría decir, 38 años antes, él cometió un grave pecado y su enfermedad era su castigo y eso volvería de forma peor si pecaba una vez más. Pero esa no es la interpretación correcta, te lo voy a mostrar. Deja de pecar. Deja la vida de pecado. Que la vida de pecado ahora termine. Ya no esté más. Eso es lo que Cristo está queriendo decir. Es otra orden con autoridad. Sé sano en tu vida espiritual. Sé un hijo de Dios. Hay poder en esas palabras. No solamente es una exhortación, no solamente es una exhortación. Sé sano, sé salvo, sé cambiado. Ya no peques más. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando somos salvos. Cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en Él y en su muerte redentora, creyendo que es la única forma en que somos salvos, y venimos buscando salvación libre y rendimos nuestra vida. Y Él dice, ya no peques más. En otras palabras, ya no vivas por el pecado. Vive por la justicia, vive por Dios, vive por Cristo. Y aquí tenemos un enunciado con autoridad y Él nos cambia. Así como dijo aquí, levántate, camina, toma lo que tienes ahí. Ese fue un enunciado autoritativo. Y no vivas más por este mundo, ni por el pecado. Y comienza el día de hoy a vivir una nueva vida. Y Él pone dentro de nosotros vida espiritual y comunión con Él. A menos que algo peor te venga. No otra enfermedad. Yo creo que Él está pensando aquí al respecto de la eternidad. Si hay conversión, o si más bien si no hay conversión y no hay cambio, pues entonces lo peor es la eternidad siendo castigado por Dios. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿En qué forma lo hacían? La narrativa no nos lo dice. Pero a partir de ese momento comenzaron a perseguirle e intentaron hacer preguntas y arruinar si podían su ministerio de predicación y desacreditarle. Y en particular en lo oculto estaban planeando cómo destruirle, cómo matarle. Y la razón es porque hacía estas cosas en el día de reposo. Él había roto toda su teología. Si un hombre puede ser el representante de Dios, el Hijo de Dios, y obrar en el día de reposo, pues eso destruía en un punto crucial todo lo que ellos estaban enseñando y defendiendo. Pero hay otra ofensa que había ahí implícita. Y esto comienza a partir del versículo 17 y este es el último encabezado que tenemos, el cual es el siguiente. La gran revelación de Cristo de sí mismo. La gran revelación que hizo Cristo de sí mismo. Cómo Él mostró, habló de su divinidad. Y voy a reconocer que hace muchos años, cuando era un joven creyente, yo tenía la idea fija de que Cristo nunca había sido explícito al respecto de que Él era el Hijo de Dios. Y les voy a decir de dónde saqué esta idea. Me estoy remontando muchísimos años.
Era la forma en la que los sacerdotes y los escribas y los fariseos constantemente intentaban hacer que Cristo al final de su vida, antes de que fuese traicionado, antes del Calvario, etcétera, intentaban constantemente hacerle decir un enunciado explícito de que él era el Hijo de Dios. Y él no lo quiso hacer. No quiso hacer un enunciado explícito, no al final de su ministerio, sino que él decía, vosotros lo habéis dicho, vosotros habéis dicho que yo lo dije. Él como que lo afirmaba, pero de esa forma. Él hacía la afirmación, pero no con los términos claros que ellos querían escuchar. Claro, desde luego que eso era, que ellos querían un enunciado, era porque ellos querían un enunciado que fuera dicho en la presencia de una multitud, a través del cual ellos pudieran acusarle. Ellos querían algo para acusarle y nada más. Y en ese momento él no fue explícito. Así que yo obtuve la mala impresión de que él nunca fue explícito al respecto de esto. De que él siempre hablaba con acertijos al respecto de que él era celestial, de que era el Hijo de Dios, que él era, tenía la deidad, que él era Dios. Y que esto siempre lo decía de forma oblicua en vez de forma directa. Pero eso era un error. Y era un error el que yo tuve al obtener esa conclusión, porque aquí, al principio, es clarísimo. Y aquí tenemos la primera vez en que Cristo estuvo en el templo, cuando Él limpió el templo, y ahí en ese momento Él hizo ese enunciado y dijo, mi Padre, la casa de mi Padre. Y ellos sabían lo que quiso decir. Ellos sabían que Él quiso decir en esa ocasión que era el Hijo de Dios, y ahora lo dice de forma clarísima, de forma llana. Versículo 17, comienza y dice, aquí tenemos el gran enunciado de Cristo, de su deidad, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías. Y fue claro desde el principio, y lo sabían. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo he venido a continuar la obra de mi Padre. ¿Y qué quiere decir? ¿De qué está hablando? Pues está hablando de las sanidades de los profetas en el Antiguo Testamento. Él iba a ser explícito más adelante respecto de ello. Todas esas obras son escritas no a los profetas, sino que se ascriben al Padre. Mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo también. Vosotros me veréis probando que yo soy el Hijo de Dios, porque yo hago exactamente la misma obra que en el pasado había sido hecha por los profetas y que había sido escrito al poder del Padre. Yo hago esas mismas cosas. Versículo 18. Por esto los judíos, los líderes de los judíos, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, una doble razón que tienen ahora, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Era claro y ellos lo entendían. Y después Cristo dice algo más. Versículo 19, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no, de forma seria les aseguro, de cierto os digo, y él utiliza una ilustración que ya había usado antes, una ilustración maravillosa. Les habla como si fueran unos simplones, como si fueran niños, como si fueran en el kindergarten. Podría haber dicho, sé exactamente lo que mi padre piensa, pero lo ilustra como si estuviese hablándoles de cierta forma, como diciéndole, yo estaba en la casa de mi padre, yo estaba en el cielo, yo sé las conversaciones del cielo, soy uno de la familia con el padre. Yo sé todo lo que se dice allí, se planea, y porque he escuchado todo ello, puedo repetirlo aquí. Verdaderamente está hablándoles de forma condescendiente, pero lo hace de forma gentil. Versículo 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Lo pone en esta forma simple. Yo y el Padre somos uno, es lo que él quiere decir. Y dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Hijo
y el Padre son el mismo. Y ellos hacen y piensan lo mismo. Y el Espíritu Santo, lo que nuestros antepasados solían llamar el concierto, el acuerdo de la Trinidad, la sincronía de la Trinidad, la armonía de la Trinidad, un solo Dios y tres personas diferentes, el gran misterio de la deidad, lo cual lo explicó Cristo de forma simple. Le dice Cristo a ellos: ¿acaso no sabéis que he estado en toda la eternidad como un miembro de la casa? Yo y el Padre pensamos y hablamos y hacemos lo mismo. Y después él avanza en el versículo 20 y dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y claro que sería demasiado difícil explicarles cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son muy diferentes en cierta forma y aún así son los mismos en todo lo esencial. Entonces se pone de forma simple: porque el Padre ama al Hijo, es un lazo de amor y le muestra todas las cosas que él hace. Versículo 20: y mayores obras que éstas le mostrará. De hecho, levantar a los muertos le explica después a las personas. Versículo 21: porque como el Padre levanta a los muertos, ahí está. ¿Y cuándo el Padre levantó a los muertos? ¿Cuándo? Esto tiene que ser una referencia a los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, Elías y Eliseo, quienes levantaron a los muertos. Como el Padre levanta a los muertos, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y el Hijo levantará a los muertos también. Y eso nos hace tener otra conclusión antes de terminar, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El razonamiento es el siguiente: si una persona tiene poder divino para levantar a los muertos, él tiene juicio divino. El Padre claramente le ha dado al Hijo el poder y la autoridad del juicio, porque levantar a los muertos, el retrasar su muerte final, está atada grandemente con el juicio, y solamente el juez puede hacer eso. Solamente el Padre, quien es el juez de todos, puede levantar a los muertos, y si el Hijo puede hacerlo también, entonces Él le ha dado el poder del juicio al Hijo. Entonces Él dice ser divino, celestial, ser Dios, y les advierte que Él ahora es el juez, Él es Dios, Él es el juez a quien tienen que enfrentar. Y tengo que terminar con un versículo maravilloso, y en el próximo estudio nos haremos un poco para atrás. Versículo 24, lo cual nos muestra que este es un pasaje de misericordia. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Queridos amigos, vimos 4 cosas primordialmente. La pregunta sorprendente: ¿quieres ser sano? La iniciativa celestial, la iniciativa divina en la salvación. La hostilidad que comenzó ahí. Y la revelación que hizo Cristo de sí mismo, que Él es el Hijo de Dios. Es un pasaje lleno de riquezas espirituales. Que el Señor lo bendiga a nuestras almas.